El capítulo 6 de Jueces, vamos abriendo nuestras Biblias. Ya hemos compartido en otras ocasiones al respecto de este mismo capítulo, pero siempre tenemos, Dios nos da una enseñanza diferente cada vez que leemos su palabra, aún los mismos pasajes o los mismos versículos. Y en el capítulo 6 del libro de Jueces, en algunas Biblias están como encabezado del capítulo, llamamiento de Gedeón, los que recuerdan este capítulo, estos pasajes. Y nos empieza diciendo ahí desde el versículo 1 del capítulo 6 de Jueces, empieza diciendo que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Así nos empieza diciendo este capítulo 6. Dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Dice el versículo 2, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice ahí el versículo 6. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Yo creo que después de lo que ellos estaban pasando, ¿qué nos queda más que clamar al Señor? ¿No es así? Cuando cualquiera de nosotros que pasamos cualquier situación, cualquier circunstancia, lo menos que podemos hacer es quejarnos. No, es clamar al Señor. Amén. Es clamar al Señor. Entonces, vemos aquí que en estos pasajes que el pueblo, este pueblo que estaba pasando esa situación tan difícil que los dejaron, se puede decir, en la miseria, ni qué comer les dejaban, porque todo lo que sembraban por esos pueblos enemigos que venían y les robaban todo, les quitaban todo. Pero los hijos de Israel clamaron a Dios, ¿para qué? Para que los defendiera de estos pueblos enemigos. ¿Y qué sucede? Dios elige a Gedeón. Vemos aquí la escritura que Dios elige a este hombre llamado Gedeón para libertar al pueblo de esos enemigos. Y dice el versículo, vayamos al versículo 11 y 12, dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Dice el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Fíjense. Viene el ángel de Jehová, dice aquí la escritura, y le dice,
Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Para qué Dios escogió a Gedeón? ¿Qué es lo que Dios quería hacer a través de él? Para que sea el líder, vamos a decir así, que iba a dirigir la liberación de su pueblo. Claro, el que trae siempre la liberación es Dios, pero Dios usa a alguien siempre, como usó a Moisés, a Abraham. Dios usa a un hombre para hacer su obra. Dios necesita de nosotros, del hombre, para hacer su obra. No necesariamente, pero Dios le ha placido usarnos a nosotros, al hombre, para hacer su obra. ¿Qué privilegio, no es así? Entonces, Dios escogió a Gedeón para eso. Y veamos el versículo 13. En el versículo 13, después de que el ángel se le aparece y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y veamos lo que Gedeón le responde en el versículo 13. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Vamos a leer hasta ahí. ¿Qué es lo que está? Fíjense, Dios le está diciendo a Gedeón: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Pero ¿cuál es la respuesta de Gedeón? ¿Qué le dice? Heme aquí, Señor, aquí estoy. Úsame para lo que tú quieres. ¿Cuál es la respuesta de Gedeón? El versículo 13. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Luego empezó a quejarse. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Ahora, la respuesta a esa queja de Gedeón la leímos en el versículo 1. ¿Cuál es la respuesta a esa queja de Gedeón? ¿Qué dijo? ¿Qué dice el versículo 1? Que los hijos de Israel habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso le estaba pasando lo que estaba pasando. Pero Gedeón como que pasaba desapercibido lo que había sucedido, lo que había pasado. Como cristianos, a veces pasamos por situaciones difíciles, sí, a veces, porque la Biblia no dice que aún como cristianos estábamos exentos de pasar por situaciones, por tormentas, por situaciones difíciles. Todos las vamos a pasar. Pero a veces también las pasamos por la misma razón que es el pueblo de Israel, porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. También, a veces es porque hicimos algo, porque andamos desviados de la senda, y cuando nos desviamos van a venir consecuencias. Pero a veces va a haber situaciones en que no porque estamos pasando por una situación difícil necesariamente quiere decir que nos hemos desviado del camino de Dios, sino que ahí es
Así como el sol nace para todos, a veces también vienen situaciones difíciles para todos, cristianos y no cristianos. Pero que eso mismo que como cristianos a veces viene, sufrimos, aquella situación, aquella circunstancia que estamos pasando, si no fuéramos cristianos, esa misma circunstancia se hubiera tornado mucho más pesada, mucho más difícil si no estuviéramos en el camino del Señor. ¿No es así? Entonces, gloria al Señor que Él nos ha escogido y hemos decidido seguirle, porque no importando lo que venga, Dios siempre está con nosotros. Amén. Entonces vemos aquí que Gedeón lo que hace, empieza Gedeón a quejarse. Pero fíjense, vemos que después de la queja que está ahí haciendo Gedeón, vemos ahí en el versículo 13 que dice, y Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fíjese lo que dice el 14. Gedeón quejándose. Y yo me imagino leyendo aquí en el versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo. Yo me imagino como que el ángel del Señor estaba ahí escuchando a Gedeón, que estaba ahí quejándose y todo. Y dice el 14, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y después, en forma de pregunta, ¿no te envío yo? Cuando le dice, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿La fuerza de Gedeón? No, lo que el Señor le está diciendo. El Señor le está diciendo lo que estamos leyendo. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Desde esas palabras, ahí ya Dios lo está capacitando, lo está dotando de lo que él iba a necesitar. Desde ese momento ya el Señor lo está capacitando. En ese momento Gedeón no se estaba dando cuenta. Porque Dios no obra así como en las películas, de que para que te sientas que estás dotado de fuerza, Dios te va a hacer así y te va a convertir como Hulk y te vas a poner verde. Entonces sí ya te sientes fuerte. No, Dios no obra así. Pero si Dios le estaba hablando a Gedeón y le está diciendo, Jehová está contigo, el que digan, Dios está contigo, ¿es cualquier cosa? No. Y luego le dice, varón esforzado y valiente. Yo creo que, no dice así la Biblia, pero yo creo que a lo mejor Gedeón volteó para atrás, ¿a quién le está hablando? Varón esforzado y valiente. Porque Gedeón, como decimos comúnmente, no se la creía. ¿Yo? Y todavía, ¿qué fue lo que estamos leyendo? ¿Qué fue lo que hizo Gedeón? Inmediatamente, quejarse. Quejarse. Pero ¿le valió su queja? No. En el versículo que sigue, en el 14, dice, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. ¿Qué dice en el versículo 15? Fíjense, después de que el Señor le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de sus enemigos. En el 15, Gedeón le contesta a Dios, ay, Señor mío, fíjense, todavía Gedeón, ¿con qué salvaré yo a Israel?
He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Todavía seguía quejándose. Yo de repente, leyendo de nuevo estos pasajes, yo decía, ¿cuántas veces nosotros no hemos actuado como Gedeón? Quejándonos. ¿Nada más yo? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento, quejándonos. Ahora, aquí hay algo interesante a meditar. Pudiera parecer que aquí Gedeón está reconociendo su incapacidad, su debilidad, su condición de que era joven, de que está siendo muy humilde en reconocer esto. Pero no, Señor, mira. Pero también pudiera ser que estaba haciendo una excusa para no querer hacer lo que Dios le está ordenando que hiciera. Y yo creo que en las dos pensamientos que estamos hablando nos podemos identificar todos nosotros. Que a veces nos queremos hacer los muy humildes cuando Dios nos está llamando para que tengamos que hacer algo y nos hacemos los muy humildes. No, yo no, pues yo no soy para eso, no. Y nos hacemos los muy humildes delante de Dios, siendo que Dios nos está diciendo, varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Ay, no, Señor, mira. Pero todavía Gedeón se volvió a quejar. ¿Pero qué sucedió? ¿Le valió la otra queja de Gedeón? Tampoco. Dios no tomó en cuenta sus quejas, su palabra. Dios no le dijo, ay, sí, Gedeón, pobrecito, sí, tu familia es pobre y tú eres el menor, sí, yo creo que me equivoqué, para ti es mucho trabajo el que te estoy encomendando. Sí, Gedeón, sí, no, déjame buscarme a otro más. ¿Así le dijo Dios? No, Dios no le dijo eso. ¿Qué dice el versículo 16? Dios no le contestó su queja, su pregunta. En el 16 vemos que dice en el 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, Dios no le dijo, ya le deja de quejarte. No dice aquí la escritura, Dios no dijo nada más. Dios como que le lo estaba dejando y que, a ver, sí, ¿qué más? Síguete quejando, a ver, ¿qué más? Dios no tomó en cuenta su queja ni nada más dijo, ciertamente yo estaré contigo y vas a derrotar a los madianitas como un solo hombre. Y saben, esas mismas palabras Dios nos las dice a nosotros hasta el día de hoy. Dios nos las sigue diciendo a nosotros. Gedeón sabía que lo que Dios lo estaba llamando no era cualquier cosa. Y él hizo el intento de ver si, vamos a decir así, de zafarse de ese llamado que Dios le estaba haciendo. ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho lo mismo? Que nos hemos zafado
del llamado que Dios nos ha hecho. Y digo que nos hemos zafado, porque argumentamos lo mismo que estaba argumentando Gedeón. No, pues yo quién soy, Señor, yo no soy nada. Yo soy, y nos volvemos muy espirituales, ¿verdad? Muy, ay Señor esto, ay Señor lo otro. Es cierto, hay el otro extremo. Ahí tenemos que tener cuidado. Hay el otro extremo. Hay los que nos creemos después, los que yo las puedo de todas. Pero bueno, ahorita no vamos a hablar de eso. Ahorita vamos a hablar de lo que estaba sucediendo a Gedeón y lo que él dijo y lo que él hizo. Después de que Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Ya en el 17, Gedeón responde, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú hablas conmigo. Ya ahí en el versículo 17, lo que Gedeón hizo, desde mi punto de vista personal, yo digo, ahí es válido. Ahí como que Gedeón ya empezó como que ya dijo, no me pude escapar. No me pude escapar, Señor. Entonces, ok. Entonces, si realmente, Señor, he hallado gracia delante de ti, pues entonces dame una señal de que tú has hablado conmigo. Y eso es válido. Ahí yo, en mi punto de vista, digo, ahí sí es válido decir, Señor, ok, esto viene de ti. Tú es tuyo, tú estás abriendo puertas, tú quieres que yo haga esto. Porque muchas veces puede ser solamente nuestro deseo de querer hacer algo, pero a veces nuestro deseo puede ser que no sea la voluntad de Dios. Puede ser que sea un deseo, y hay diferentes motivos por los cuales podemos tener un deseo, aunque parezca bueno, porque a veces nosotros podemos querer o pretender hacer algo para Dios, pero nuestra motivación es equivocada. Nuestra motivación puede ser una motivación egoísta, una motivación para querer resaltar, una motivación para querer creernos más que los demás, una motivación para querer. Si es así, entonces ya estamos mal. Tiene que ser algo que realmente viene de Dios. Y en este caso, Gedeón, para mí Gedeón pues aquí se hizo lo correcto. Ya no se quejó, aceptó lo que Dios le estaba llamando y dijo, ok, Señor, entonces, pues dame una señal de que tú me estás llamando. ¿Y saben qué? Dios la hace. Dios nos confirma, Dios la da. En muchas circunstancias hemos orado. Nosotros oramos, mi esposa y yo. Señor, si esto es de ti, ábrenos puertas. Si no es de ti, cierra puertas. Y eso yo creo que es saludable. Porque a veces no podemos discernir en el momento. Porque todo parece ser que, pues sí es. Pero así como vemos en la Escritura que el Espíritu Santo le dice al apóstol Pablo cuando iba a Damasco. El apóstol Pablo iba en su viaje, iba para Damasco, ¿y qué dice la Escritura que le dijo al apóstol Pablo? No llegues a Damasco. ¿Así fue? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? El apóstol Pablo iba a hacer lo que estaba haciendo en las demás ciudades, iba llevando el evangelio.
Pero por alguna razón, de alguna manera, le dijo Dios, no llegues allá. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que estar sensibles, aprender a escuchar, a discernir la voz de Dios. Eso es, como lo hemos dicho en días pasados. Entonces, esto es bien importante, bien importante. ¿Qué hizo Gedeón? Dijo, ok, Señor, muéstrame. Entonces, vámonos hasta los versículos 34, 35. Aquí vemos que en los siguientes del 19, que Gedeón le dice que no se vaya al ángel de Jehová y prepara un cabrito y panes sin levadura. Lo que tiene que hacer, pero vayamos, dicen en el 27 dice, lo que el Señor le estaba diciendo a Gedeón que hiciera, lo que tenía que hacer, le dice, en el 27 dice que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, hizo como Jehová le dijo. De hecho, dice que lo hizo, tuvo miedo de hacerlo de día y lo hizo de noche. Y no quiero meterme mucho en lo que sucedió cuando, lo que pasó allá en el altar de Baal, que lo derribó y cortó la imagen de acera, todo eso. Vayamos al 34. Dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Cuando dice, entonces, es porque Gedeón fue obediente, había sido obediente en hacer lo que Dios hiciera, lo que Dios le estaba mostrando que tenía que hacer. Le mostró los pasos. Mira, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y esto es algo bien importante, que no es fácil a veces. Dios nos muestra pasos que tenemos que ir dando. Pero en nuestra naturaleza, nosotros queremos dar pasos, como hemos dicho, en los pasos de fe no siempre son conforme a nuestro entendimiento. Un paso de fe, a veces no lo entendemos cómo o por qué, sino por eso es paso de fe. ¿Qué es lo que dice Hebreos? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, a veces no vemos, pero tenemos que dar ese paso de fe porque sabemos que Dios nos está diciendo, adelante, da ese paso. Y en el caso de Gedeón fue dando los pasos, fue haciendo lo que tenía que hacer. Inclusive yo creo, cuando dice que lo que hizo Gedeón tuvo que hacer cosas en contra de lo que su familia hacía, en los pasajes anteriores. Pero lo hizo, porque sabía. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos que hacer cosas en contra de lo que nuestra familia, la tradición nos decía? A mí me tocó. ¿Qué estás haciendo? Me decía mi papá, le decía a mi mamá, ¿y qué está haciendo este muchacho en esa religión? Nosotros no le hemos enseñado eso. Y me acuerdo que mi mamá le dijo, pues no le hemos enseñado ni eso ni lo otro, ni lo que supuestamente pensábamos que.
Y Gedeón empezó a hacer algo que estaba en contra, vamos a decir así, de la religión de sus padres. Entonces vemos ya en el 36, donde Gedeón ya pide señal a Dios. ¿Y cuál es la señal que hace Gedeón? ¿Recuerdan? Dice que pone, pues vamos a llamarle, ahí le llama la versión Reina Valera, un vellón. Que viene siendo, vamos a llamarle en nuestro idioma, un tapete. Ahí puso un tapete ahí Gedeón y le dijo: Señor, si realmente esto es de ti, que ese tapete lo voy a poner allá afuera, y en la mañana que el tapete amanezca mojado y que todo lo demás alrededor de la tierra seco. Sucedió así. Y todavía Gedeón, así como que, no, pues para estar bien seguro, al día siguiente, lo contrario. Que el tapete esté seco y que todo lo demás esté mojado. Y así sucedió. Así como para que, ok, yo creo que el Señor estaba allí. Ok, Gedeón, ya te convenciste de que sí. Después de que estuvo pidiendo la señal. ¿Y qué sucede dice, en el 39, bueno, sigue lo mismo, ya pasamos al capítulo 7 y veamos lo que está sucediendo ya en el versículo 7. Dice en el 7, a partir del versículo 1, levantándose pues de mañana, Jerobbaal, dice, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Herod. Y dice, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano ha salvado. Ahora pues, dice, haz pregonar a oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. ¿Y qué dice? Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Es interesante, fíjense. Dice que Dios empieza a seleccionar a los hombres que iban con Gedeón. Lo que Dios le está diciendo: mira, vamos aquí a hacer un ajuste. No sea que vayan a creer que porque por ustedes mismos derrotaron al enemigo creyendo que fue por su propia fuerza, o porque eran muchos, o porque eran muy fuertes. Dios les dice: no. ¿Qué sucedió? Dice en el versículo 3 del capítulo 7, que anuncia al pueblo: el que tenga miedo, mejor que se regrese. Fue lo que le dijo. Anuncia que el que tenga miedo, mejor que se regrese. Y se regresaron 22,000 y quedaron 10,000 hombres. Imagínense, de esos 32,000 hombres listos para la guerra, y vinieran a anunciar: el que tenga miedo de ir a la guerra, mejor regrésese, se puede ir a su casa. Yo estaba meditando y pensando y dije, bueno, ¿cuál pudiera haber sido la primera reacción de aquellos hombres cuando anunciaron: Dios dice que el que tenga miedo que se regrese? ¿Creen que luego dijeron: sí, yo me quiero regresar? Como soldados, yo creo que no fue a la primera que dijeron: sí, yo me quiero regresar. Yo no creo que fue así. Yo creo que cuando dijeron ese aviso, se volteó a ver uno al otro. ¿Tú tienes miedo? Dios sabía. Por eso dio esa orden.
Ahora, no fue fácil tomar esa decisión de irse, de que digan, ok, todos los miedosos, regrésense. Y sobre todo como soldado no era fácil decir, híjole, si yo me voy a regresar, pues me van a decir miedoso, mira, este ya se regresó. ¿No es así? O sea, hablando comúnmente, se van a regresar. Yo creo que no dice la Biblia, ¿verdad? Yo me imagino que se miraba uno al otro, pues vete tú, no, tú primero, ¿verdad? Porque pues se tenían que regresar. Pero ¿qué sucede? Se regresaron, dice, 22,000. Todos esos tenían miedo. Y yo creo que yo creo que a cualquier ser humano, el enfrentarse estando en una posición así, a la guerra, pues cualquier ser humano vamos a tener miedo porque sabemos que que a lo mejor hasta ahí llegamos, ¿verdad? No es fácil. Pero bueno, estos hombres se regresaron. Pero Dios le dice, vamos a ver qué dice en el versículo 4. Jehová le dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Que dice el 5, entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con la lengua como lame el perro, a aquel podrás apartarle. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Y Jehová le dijo en el versículo 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. ¡Wow! Saben que todavía, hasta el día de hoy, Dios sigue probando corazones. Así como vemos que Dios le dijo a Gedeón, voy a probar a esos que están ahí. Hasta el día de hoy, Dios sigue probando corazones. ¿Sabes que lo que a Dios le interesa más que nuestra, vamos a decir, fuerza o nuestra inteligencia o lo que sea que nosotros queramos presumir? Lo que más le interesa a Dios es nuestro corazón, nuestra humildad. Porque tal vez sí somos físicamente débiles, pero para Dios no es problema el que nosotros seamos débiles, porque el que da la fortaleza es Dios. Dice su palabra que Él nos puede dar la fuerza como la del búfalo. Dios es el que nos fortalece. Pero Dios está buscando corazones humildes, sinceros, sencillos, fieles, dispuestos a hacer su voluntad, reconociendo que nosotros sin Dios nada somos. Y hasta el día de hoy, Dios sigue probando nuestros corazones. Dios sigue probando nuestros corazones.
Porque Dios tiene y va a continuar con el plan que Él ha establecido hasta los últimos tiempos. Y el plan que Dios ha establecido, nada ni nadie lo va a detener. El hombre ha pretendido por todos los tiempos, pero no hay ejército, no hay fuerza, no hay fuerza militar, no hay nada que pueda detener lo que Dios ha establecido. Cuando dice la palabra que Dios iba al pueblo de Israel, iba a volver a ser nación, allá en 1900, ¿cuándo fue? En 1948, ¿verdad? Que volvió a ser nación. Hubo pueblos, naciones que se quisieron oponer, y poderosas naciones. Y el pueblo de Israel era un pueblo que apenas iba otra vez a integrarse. ¿Pudieron contra? No pudieron. Ninguna nación. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Ya estaba escrito que el pueblo de Israel, Dios lo iba a volver a levantar, y ningún ejército, ninguna nación, ningún poder pudo contra el pueblo de Israel. Querían detener que no se levantara, que no volviera a ser nación. Pero cuando Dios dice, es. Así es que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros un trabajo, una misión, cada uno. Y saben, cuando digo cada uno, es cada uno. Nadie estamos exentos, nadie estamos fuera. Es cierto que esa misión, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, no se puede llevar a cabo porque nosotros de alguna manera o estamos como Gedeón o estamos siendo desobedientes. Y mientras estamos en una posición o en otra, no podemos avanzar en la misión que Dios nos ha encomendado. Porque si Dios permitiera que avanzáramos, pues lo íbamos a hacer en nuestra carne. Y en nuestra carne, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿O qué podemos hacer? Nada, porque muchos lo han hecho en su carne. Y como no llegan muy lejos, tropiezan, se caen y luego se apartan. Ya no quieren saber nada de Dios. Porque dijeron, no, pues yo quise servir a Dios y pues mira lo que me pasó y mira lo que sucedió. Y ya no se apartan y no quieren saber ya nada de Dios. ¿Y por qué se apartan? ¿Y por qué no quieren saber de Dios? Porque lo quisieron hacer en su carne. Porque no lo quisieron hacer a su manera y no a la manera de Dios. Y todas las cosas, todo llamado que Dios nos hace, tiene que ser a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Si lo hacemos a nuestra manera, vamos a tropezar. Y luego, por eso, muchos que han sido llamados andan todavía por allá afuera desbalagados, apartados, desilusionados, enojados con Dios. ¿Por qué? Porque quisieron hacer las cosas a su manera. Pero ¿saben qué? No importa si los que andan todavía allá. La Biblia dice que Dios va a cumplir. Que el que fue llamado, Dios va a cumplir su voluntad. Nos corresponde a nosotros el ser obedientes, el volver en sí. Ayer estábamos orando por nuestros hijos, las familias, la iglesia. Cuando hay intercesión, Dios obra, Dios contesta. No importa que nuestros hijos, donde estén, donde anden, Dios es fiel.
y Dios va a orar, porque hay intercesión y oración de por medio. ¿Lo crees, hermano? Lo creemos, así es. Dice 1 Corintios, así rapidito, 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Ya vamos a acabar. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Considerad pues, hermanos, vuestra vocación o vuestro llamado, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Aquí vemos que tal vez podríamos pensar que, bueno, aquellos 10,000 que quedaron, pues tal vez podía haber en su corazón orgullo, o no sé, mira, pues sí, nosotros quedamos, somos los más valientes nosotros, los otros miedosos ya se fueron. No sé, no dice la Biblia así, pero esos 10,000 que se quedaron, Dios los probó. Dios probó. Y a través de eso Dios pudo saber de que esto sí y esto no. Pero ¿qué sucedió? De los 10,000 solo escogió a 300. Y Dios le dice a Gedeón: con esos 300 te voy a dar la victoria. Wow. Con esos 300 te voy a dar la victoria. Y fíjense, y aquí hay algo interesante a meditar también. Cuando Dios le empieza a quitar a Gedeón tantos hombres, primero esos 22,000 y luego los 10,000, vemos aquí en la Escritura que Gedeón no vemos que hace o que se queja con Dios. No dice: Señor, pues me quitaste 22,000 y luego me quitaste 10,000. No vemos que aquí no dice la Escritura que Gedeón dijo: ¿y ahora cómo lo voy a hacer, Señor? O sea, nada más con 300 me voy a enfrentar a todo aquel pueblo enemigo que son también muchísimos. No vemos que la Escritura diga eso, que Gedeón le reclamó a Dios. Es interesante notar que Gedeón no le reclamó a Dios eso. Sí le reclamó cuando él estaba siendo llamado, cuando fue escogido, fíjense. Lo que concernía en cuanto a su persona, sí le reclamó. Pero Señor, o sea, lo que era en cuanto a él. Ya que él decide dar el paso de fe, le cree a Dios y ya está en el proceso, y Dios empieza a quitar todos aquellos hombres, Gedeón no dice: no, Señor, pues con 300, pues como decimos comúnmente, nos van a hacer garras. ¿Dijo eso Gedeón? No, ¿verdad? No dijo eso Gedeón. Gedeón sabía que el número de hombres con los que él iba a pelear, él sabía que eran muchos, pero él no se quejó. Él dijo: adelante. Gedeón solo obedeció lo que Dios le estaba indicando hacer con el pueblo, porque él sabía en quién estaba confiando y a quién estaba obedeciendo. A pesar que en nuestra lógica, porque en la lógica humana, si nos ponemos a ver las cosas en la lógica humana, ¿cómo 300 hombres van a poder contra miles de hombres? O sea,
No checa, ¿verdad? En nuestra lógica humana. Pero aquí lo importante es que entendamos también nosotros. Porque es en nuestra naturaleza humana, en nuestras situaciones cotidianas, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias difíciles que pasamos, normalmente nosotros queremos ver que las cosas se vayan acomodando o sucediendo de acuerdo a nuestra perspectiva humana. No, pero Señor, ¿cómo le voy a hacer con esto? Y luego, como decíamos así, la vez pasada, viene un hermano y dice, no, hermano, ahí ya no hay remedio, ahí ya te amolaste. Vienen hermanos muy espirituales. Pero, ¿habrá algo imposible para Dios? Eso es algo bien, bien importante. Cuando estaba leyendo todos estos pasajes de nuevo, yo decía, es que es cierto, Señor. O sea, nuestra naturaleza humana, vemos cuando estamos en algún problema, en alguna situación, decimos, no, pues ya, o sea, no, está difícil. Claro, está difícil en nuestras fuerzas, para nosotros. Pero si nosotros le hemos creído a Dios y estamos confiando en el Señor, lo que tenemos que hacer es seguir clamando al Señor, seguir orando, seguir levantándonos en oración, intercesión. Y el Señor es el que va a obrar. Y Dios obra hasta el día de hoy y lo va a seguir haciendo en una forma sobrenatural, si es necesario, en una forma sobrenatural. Por eso nosotros, en nuestra naturaleza, es muy común de que viene el problema, viene la circunstancia, la situación, y nos ponemos nuestra mirada y nos enfocamos en el problema. Es que estoy pasando este problema, hay esta situación, puede ser financiero, puede ser familiar, puede ser enfermedad, lo que sea. Y nos enfocamos en que, y ahí estamos, enfocados. Como que si el estar poniendo nuestra mirada en el problema se fuera a resolver por eso. No, al contrario. No pongamos nuestra mirada en el problema, pongamos nuestra mirada en el Señor, pongamos nuestra fe en el Señor. Desde nuestra perspectiva humana, aquella situación es imposible que se pueda solucionar, pero desde la perspectiva de Dios, como estamos diciendo, ¿hay algo imposible para Dios? No lo hay. Y ahí es algo que nosotros tenemos que aprender. Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces, lo conocemos en nuestra mente, pero cuando nos vemos en el momento, en la circunstancia y estamos pasando aquella situación, como que se nos olvida. Pero, gloria a Dios por su palabra, porque el Señor nos está diciendo, no es por tu fuerza. El Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 te voy a dar la victoria. Y eso es lo importante. Dios ya le había dado la victoria a Gedeón desde el momento en que lo llamó. Desde el momento en que le dijo, varón esforzado y valiente. Ya desde ese momento, ya él tenía asegurada la victoria. Pero bueno, sí, tuvo que pasar todo ese proceso. Como cada uno de nosotros estamos pasando por procesos. Por diferentes procesos. Dice el versículo 9, y ya acabamos. Dice el versículo 9 ahí del capítulo 7. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, desciende del campamento, porque yo he entregado en tus manos. Yo lo he entregado en tus manos. Después de que Dios le dice a Gedeón, que ya le dio la victoria, yendo al campamento de noche, dice el versículo 12, que se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas,
y sus camellos eran innumerables como la arena que se acumula a la orilla del mar. Imagínense la impresión de Gedeón al ver aquella multitud de gente. Dice, esparcido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran innumerables. Imagínense la impresión de Gedeón al ver aquella gente, sabiendo que ellos iban a pelear solo con 300. ¿Tú qué hubieras hecho? Vas y subes allá al cerro, a la loma, y luego ves dónde está con el pueblo que vas a pelear. Tú tienes nada más 300 y ves. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras dicho? Dijo mi mamá que siempre no. ¿Verdad? Tal vez. Yo creo que al ver tanta gente, yo creo que, Señor, yo creo que te equivocaste. ¿Pero qué dice? ¿Qué le dijo a Gedeón a los demás? Córranle, vámonos de aquí. No. Gedeón siguió adelante hasta el campamento del enemigo. Dice que pudo escuchar el sueño de uno de ellos. ¿Qué dice el versículo 15? Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. ¡Wow! Y todavía, versículo 16, veamos las armas con las que peleó Gedeón. Dice el 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso trompetas en manos de todos ellos. ¿Qué? ¿Iban a agarrar a trompetazos a los soldados enemigos? Y cántaros vacíos con teas. Las teas eran como antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y con eso iban a enfrentar a los enemigos. ¿Eran armas poderosas, suficientes para enfrentar al enemigo? En nuestra lógica, pues no. O sea, ¿cómo nos vamos a enfrentar con el enemigo con ese tipo de armas? Trompetas, cántaros vacíos, antorchas ardiendo. Verdaderamente, sí que Gedeón estaba bien convencido, con mucha fe, porque para ir a pelear solo con esos artefactos, sí que se necesita mucha fe. ¿No es así? Y dice ahí, leamos ahí dice en el 17. Y les dijo, vamos poniéndonos de pie, miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomando en la mano izquierda las teas, o sea, las antorchas, y en la derecha las trompetas con que tocaban. Y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en alrededor del campamento. Y repito, dice, y estuvieron firmes cada uno en su puesto.
Y eso es algo bien importante, que cuando Dios nos llama, el que nosotros nos mantengamos firmes en nuestro puesto, en donde Dios nos ha llamado. Van a venir temores, van a venir miedos, van a venir luchas, pero no importa, hermanos, no claudiquemos, mantengámonos firmes. No tengamos temor. Si Dios nos ha llamado, Dios está con nosotros. Tenemos que mantenernos siempre firmes, hermanos. Es normal que en nuestra humanidad sí va a venir temor, va a venir miedo, va a venir duda, pero esto es clave lo que dice aquí este pasaje. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. Entonces todo el ejército, dice, echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Cuál fue el ejército que echó a correr dando gritos y huyendo? Dice el 22, y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de otra ciudad. Dice, y juntándose los de Israel en Neftalí y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Podemos ver que Dios fue fiel. El Señor fue fiel. Podemos ver que cuando Él dice algo, Dios lo cumple. Este es solo un ejemplo de la fidelidad de Dios, a pesar de la gran diferencia de hombres contra Gedeón. Él solo obedeció a Dios, tuvo fe, dio el paso de fe, le creyó a Dios y Dios lo respaldó. Y así es como Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Hermano, tú no eres menos que nadie. Nadie es menos que nadie. Si Dios te ha llamado, Dios está contigo. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército enemigo echó a correr, dando gritos y huyendo.